Este tipo de trastorno emocional, si realmente es o no una enfermedad, y bueno, muchas cosas más. Así que paso a presentar a la licenciada, a la psicóloga Carolina Ávalo. Ella está el día de hoy y ha aceptado gustosamente la invitación de BT Radio. Muchísimas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Gracias por la invitación y qué bueno que hayan estos espacios que nos permitan reflexionar, ¿no? Sobre todo para establecer algunos mecanismos de prevención, efectivamente, de un trastorno. Y sobre todo como aclarar, sí, porque a veces no sabemos realmente. ¿Qué te parece si empezamos diciendo a qué podemos llamar la depresión? ¿Es o no es una enfermedad? ¿Y cómo debemos? Es una enfermedad, sí, es un trastorno del estado de ánimo, un trastorno del humor que está compuesto, digamos, por una serie de componentes, ¿no? Va más allá de lo emocional propiamente, de que el chico se sienta de tal o cual estado anímico. Hay componentes cognitivos muy presentes, ¿no? Y además hay componentes fisiológicos, hay componentes conductuales, o sea, una serie de características forman parte de este trastorno. Pero en la niñez y adolescencia además se presenta, digamos, de manera polimórfica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a veces medio encubierto o solapado en medio de otros trastornos, ¿no? Porque la depresión, lo común, la regla es que se presente comorbilidad. Es decir, que junto a la depresión hayan consumo de sustancias, haya algunos problemas de personalidad, haya problemas atencionales, problemas de conducta, también se presenta anorexia. ¿Casi siempre es junto? La regla es que se presenten de manera comórbida, o sea, que haya comorbilidad. Pura no aparece. Y además hay un trastorno que suele estar muy pegado a la depresión, que es la ansiedad, ¿no? Pero son dos cosas diferentes. Están generalmente juntas. ¿No? Por ejemplo, cuando se dice que la distimia, que no es más bien como un tipo de, digamos, de estado de ánimo o que el adolescente o el chico presenta durante un año, que no hay estas alteraciones tan fuertes como un cuadro de depresión, pero que al final lo llega a alterar más que un cuadro de depresión, porque es como un cuadro que se mantiene por espacio de 3 años, ¿no? Que está caracterizado por tristeza, por irritabilidad, ¿no? Dolores de cabeza, o sea, se presenta sintomatología física, ¿no? Y además la ansiedad social, ¿no? Suele ser como una puerta de entrada a la depresión. Esto me hace de alguna manera, Florcita y Carolina, a preguntar esto. ¿Es posible que tome el adolescente el pretexto de estar en depresión para poder esconder la anorexia o la bulimia? ¿En qué sentido lo digo? Sí. Puede decir, no, estoy deprimido, no, ¿sabes qué, mamá? No puedo comer, me está haciendo mala comida y todo, o en todo caso, esta depresión, entre comillas, me está haciendo comer más de lo debido. ¿Puede ser de alguna manera para esconder eso o aprovecharlo? Sí, pero nunca hay que desestimar estos síntomas cuando el adolescente refiere algún tipo de síntomas depresivos. No hay que nunca subestimarlos, ¿no? La depresión es una de las causas más comunes de los intentos de suicidio. Y muchas veces se desestiman porque dicen, lo hace por llamar la atención, no está manipulando. Lo cierto es que la mayoría de actos suicidas, ahora lo que se sabe es que son actos totalmente premeditados y planificados. Ha habido un proceso, ¿no? Sí, exacto, que parte desde una idea hasta el plan, ¿no? Hasta un plan cada vez más perfeccionado y hasta el acto suicida propiamente. Y ahora, licenciada, ¿no? ¿Cuáles son los factores desencadenantes, ¿no? Para la depresión y todos estos trastornos emocionales que de alguna forma vienen en esta etapa que es un poco complicada, ¿no? La adolescencia. Sí, yo empezaría comentando por qué suele ser común en la adolescencia, ¿no? Suele ser común porque en la adolescencia, como el nombre proviene justamente de lo que significa crecer, ¿no? Hay una serie de cambios en los chicos que implica desde el cambio físico, ¿no? Me comentaba la vez pasada una mamá que me decía, mi hija me dice, mamá, ya no entro en la cama, ¿no? Y la chica de medir 1 metro, no sé, 50 pasó a medir 1,74 m y de calzar 36 pasó a calzar 41. Entonces los cambios físicos no es que les parezcan tan normales, les asustan, ¿no? Cambios en el sentido que son personas que deben
¿no? Porque además hay una serie de requisitos sociales en pos de la independencia, de la autonomía, asumir una serie de roles que no necesariamente los chicos están preparados para asumir y la familia no necesariamente tiene las condiciones para apoyarlo en este proceso de individuación, ¿no es cierto? Por X razones. Entonces, el chico se va enfrentando a demandas, ¿no? Situaciones que le generan miedo, ¿no? La vez pasada, por ejemplo, la mamá me contaba de una situación en la que iba en el carro con su hija de 15, ¿no? Y su hijito de 4 años, y en un momento de la conversación entre ellos, ella escucha que le dice ella al hermanito: hermano, no crezcas, te aseguro que mejor es estar chiquito. Y que a ella le sorprendió porque ella la veía como muy segura, muy autónoma, y ahí se dio cuenta que no necesariamente se le hacía fácil a su hija este proceso. Entonces como que reflexionó y reflexionamos juntos sobre la importancia de acompañar a los chicos en este proceso, ¿no? Porque es como una etapa en la que los chicos candidatean a ser adultos, pero son calichines, pues. Entonces hay que ayudarlos. Y sobre todo que también existe la presión de los amigos, porque de repente, supongamos que esté creciendo muy rápidamente, sí, y comienza de repente a ser objeto de bullying, y comienza él a tener el temor de decir, no quiero crecer, o de repente si ya es niña, ya comienza a desarrollar lo que tiene toda mujer, entonces comienza a ocultarlo, y esa es una de las causas que también puede caer en depresión. Sí, porque los chicos se fijan mucho en su autoimagen, sí, y además requieren mucho de la aprobación del grupo de pares, ¿no es cierto? O sea, esto es algo, una tarea, digamos, que es parte de la adolescencia, poder independizarse del mundo adulto. El problema es que a veces los adultos somos los que nos independizamos de los chicos y nos separamos, ¿no? Y todavía ellos requieren nuestra mirada y nuestra permanente acompañamiento. Lo que piensa el adolescente, miedo a crecer. Florcita, creo que tenemos... justo nos escribía Graciela Gamboa, dice, buen día, ¿podría por favor explicarnos a fondo qué es la depresión? ¿Qué es lo que causa? Y si tiene cura, ¿cuáles son las consecuencias? Y si los niños también pueden tener esto. Y si no fuera molestia, ¿cómo podemos ayudar en casa a una persona con depresión? Todo un conjunto de preguntas. Sí. Bueno, hay una serie de factores, no hay una única causa, y en general, cuando hablamos de dificultades o problemáticas a nivel emocional, no hay una unicidad en términos de causas, ¿no? Una serie de variables y componentes entrejuegan, ¿no? Porque biología, psiquismo, cultura están en un permanente interjuego. La adolescencia de hoy no es la adolescencia de nuestros padres ni de nuestros abuelos, ¿no es cierto? No se ha identificado exactamente, pero se sabe que hay genes o grupos de genes asociados, ¿no? Los chicos de padres que han sufrido de depresiones tienen 3 veces más posibilidades que otros chicos cuyos padres no han tenido depresiones de desarrollar problemas afectivos de esta naturaleza, ¿no es cierto? O digamos más entre el 20% o el 50% de chicos que sean diagnosticados con depresión tienen padres que han tenido problemas de este tipo. ¿Tienen cura? La depresión tiene cura, sí. ¿Tratamiento? Siempre es importante evaluar si es desencadenada por un aspecto, digamos, del medio, un estresor social, si es desencadenada porque hay un consumo de sustancias, porque ha habido una enfermedad infecciosa, por ejemplo, porque hay un desbalance químico, endocrinológico, por ejemplo. Todos esos aspectos hay que descartar. Y hay peligros de que la persona que lo padece se haga dependiente de lo que toma. En general los antidepresivos no causan depresión, ¿no? Perdón, no causan dependencia. Los más recomendados, los más usados y los que han sido probados en estudios importantes son los antidepresivos recaptadores selectivos de la serotonina. Y estos son los que más se usan, digamos, para tratar la depresión en los niños y adolescentes. Entre otras cosas, son los más seguros y los que tienen menos efectos secundarios, ¿no? Si en algún momento se habla de algún tipo de dependencia, está relacionado a las benzodiazepinas, que son medicamentos, porque los medicamentos para tratar la depresión también se usan para tratar la ansiedad, ¿no? Y generalmente como que están muy asociados a estos síntomas, ¿no? Las benzodiazepinas sí se ha encontrado que pueden generar algún tipo de dependencia, o sea, son medicamentos cuando se usan de largo alcance. Sin embargo, por eso es tan importante que la medicación sea absolutamente controlada,
¿no? Que los padres estén allí permanentemente en comunicación con el médico psiquiatra para ver cómo se está manejando, ¿no? Si se están presentando algunos efectos secundarios, el manejo de la dosis, el momento en que se ingiere la medicina, ¿no? O sea, es un tema muy delicado que necesita una constante supervisión por el psiquiatra. ¿no? Y siempre me imagino que debe consultar antes de tomar las pastillas, tiene que consultar a un especialista porque no pueden automedicarse. No, de ninguna manera. Y así pueden, pues, indirectamente, a veces uno dice, ya, ¿qué me puedo tomar? Estoy pasando esto, y por recomendación, y a veces cometemos ese error, ¿no? Pero lo mejor, como bien lo mencionaba usted, es visitar a un especialista. Recordamos a nuestra audiencia que puede realizar sus llamadas y consultar al 613-1701, 613-1709, escribirnos también sus preguntas a través de las redes sociales, que gustosamente la licenciada estará respondiendo. Licenciada, ¿cuáles son los síntomas o cómo identificar que mi hijo adolescente está por ese camino de la depresión? Generalmente en los adolescentes hay conductas, digamos, impulsivas, ¿no? Hay como estados de mal humor, de mal genio, ¿no? Los chicos incurren en consumo de drogas, de alcohol, ¿no? Hay un deterioro de la autoimagen, a veces hay como cierta retracción en su conducta, dejan de salir con los amigos, dejan de tener intereses que antes tenían, ¿no? Hay como un descuido de la autoimagen, ¿no? Se culpan de pequeños errores, ¿no? Y algo importante, en la adolescencia no necesariamente está la presencia de la tristeza, o sea, uno puede ver a un chico que no está triste, pero está deprimido, y es que sin embargo el ánimo sí lo tiene irritable, esos chicos como aburridos, como que no disfrutan, ¿no es cierto? Y a veces esos chicos escriben en las redes sociales, ¿no? Me siento triste, o como para darte una alerta y decir, o sea, ¿qué te está pasando? Porque la gran mayoría lo que siente ahora refleja en las redes sociales. Sí, sí. ¿No? Eso es una excelente vitrina, digamos, para darnos cuenta de lo que están viviendo los chicos. Y sí quería decir, a veces se presentan casos en la consulta de chicos que uno evalúa el estado anímico y no encuentra tristeza, pero si evalúa la parte cognitiva, como decía al inicio, que es un componente importante, sí hay ideas de como de que no puedo hacer esto, no soy capaz, no me salen las cosas, soy un torpe, ¿no? De mucho compararse con otras personas y de sentirse en desventaja, ¿no? En percibirse en realidad en desventaja. Entonces, si uno identifica este tipo de cogniciones, sí es importante atenderlas, que no necesariamente llevan a un ánimo de tristeza, o sea, no se refleja necesariamente. Por eso en la adolescencia y en la niñez hay características como muy peculiares, particulares, ¿no? Que hay que atender y que a veces van más allá de los, digamos, requisitos que plantean el DSM-4, el CIE-10, ¿no? Porque son manifestaciones a veces, ¿no? Como precisas, particulares, justamente por la complejidad de la edad en la que están los chicos. Entonces hay que estar como atentos, claro, con una mirada curiosa, ¿no? Exactamente. Acompañarlos frecuentemente, ¿no? Y no desestimar cualquier manifestación que nosotros por ahí veamos. Siempre es bueno consultarlo, estar como muy relacionados con el colegio, por ejemplo, es una manera importante. Es como, es como decir, si el bajo rendimiento tal vez pudiera de alguna manera a desencadenar la depresión en el niño, porque también puede haber en el niño, ¿o no? Sí, claro. En el niño también se presentan síntomas depresivos, ¿no? Sobre esto que hablaban de los factores desencadenantes, hablábamos de los factores genéticos, biológicos, hablábamos de estresores psicosociales, por ejemplo, el bullying, las pérdidas importantes. El divorcio de los padres también le puede afectar. El divorcio, ¿no? Sí, yo diría el divorcio destructivo, ¿no? Porque si los padres hacen un divorcio, digamos, lo más funcional posible, los chicos salen adelante. De todas maneras va a haber un dolor, pero lo que podemos evitar es ese sufrimiento y un estado depresivo, ¿no es cierto? ¿Y cuál en la experiencia laboral que me imagino debes tener en esto? Porque he estado leyendo un poco de ti en cuanto a los proyectos que tienes en este campo. ¿Cuáles son cuál es la mayor incidencia donde uno tiene que ver y se manifiesta la depresión en el adolescente? ¿Te refieres a conductas que aparecen? Claro. ¿Cuáles son las que de alguna manera son las más resaltantes? Dice, definitivamente este niño está con depresión. Lo que hablaba hace un momento, ¿no? Como empezar a notarse que el chico ya no disfruta de repente de las actividades que hacía, el comprometerse poco en proyectos personales, en no tener como metas muy no ambiciosas, de repente despreocupación de la autoimagen, de pronto se empieza a replegar, como a retraer,
¿no es cierto? Y lo que hablaba hace un momento también de esto, ¿qué piensa él de sí mismo, ¿no? ¿Qué piensa de los demás? ¿Qué piensa del futuro? No sé, hay esa mirada negativa sobre que yo no puedo, yo no valgo, yo no soy capaz, entonces hay que estar atento. Y conversar, ¿no? Conversar, qué importante es que un padre de familia se siente con su adolescente y empiecen a hablar qué le gusta, qué le molesta, qué le está inquietando, porque hoy en día, si bien es cierto, la gran mayoría de los padres están fuera de casa y ese es el gran problema, le dejan con las redes sociales, con el televisor y son ellos quienes educan a los hijos. Sí, y hay mucha idea de ya él está grande, que asuma sus cosas, que haga sus cosas solo, ya debe ser autónomo, ¿no? Pero como decía hace un momento, son personas que todavía están en formación y necesitan de la mirada del adulto que acompañe, que sostenga, ¿no? Eso es mucho realmente. Que sí, o sea, lo que se ve mucho ahora es que los adolescentes tienden a compartir más sus problemáticas, sus angustias, sus preocupaciones en el grupo de pares, ¿no? Pero, y no con los padres. A ver, un segundito, que ahora nos indican que tenemos una llamada telefónica. Desde San Juan del Lurigancho nos llama Carmen. Adelante con tu consulta. Sí, buenos días, doctora. Sí. Yo quisiera hacer una pregunta, doctorita. Tengo una nieta que tiene 14 años. ¿Qué pasa? Que mi nieta, como sus papás trabajan, la dejan sola. Ella se le da por comer, y por más que le ponen la dieta, no deja de comer. La han llevado al médico, el médico ha dicho que tiene 14 kilos de más de su peso. ¿Y qué edad tiene? ¿14 años me dice? 14 años. 14 años. Y a veces le da por tristeza, a veces la veo que le da el dolor de cabeza, y un poco de... a veces se ríe. Quisiera saber por qué esta niña es, o por qué se queda sola. No sé, porque ellas se van a trabajar y las hermanas se van al colegio, ellas al colegio y la dejan en la casa ya que venga ella, se tira su almuerzo y todo el día hasta las 9, 10 de la noche que ya su papá está sola. Entonces, ¿será ese motivo de que esté ahí así subida de peso y que tenga esos, muy bien, esas cositas que la ve? ¿Alguna pregunta? Está clara la consulta. Efectivamente, la subida o la bajada de peso suele ser uno de los síntomas de la depresión, ¿no? No es el único, ciertamente. Es uno de los más claros, digamos, que aparecen en un cuadro de depresión, pero junto a esto habría que evaluar, ¿no es cierto?, cómo está su estado de ánimo en general, esta capacidad para disfrutar las cosas, hay que evaluar cómo está su sueño, cómo está su capacidad para concentrarse en sus estudios, cómo está su nivel de energía durante el día, ¿no? Porque cuando hay una depresión, a la persona como que le cuesta mucho hacer incluso las labores cotidianas, como que es un sobreesfuerzo, ¿no? Para hacer... Hay que ver esta parte cognitiva que piensa sobre sí misma, ¿no? Su autoimagen, ¿no? Son una serie de factores que hay que evaluar. Por lo que me cuenta, es una chica que en general está sola, ¿no? Probablemente su red de soporte sea un poco limitada, ¿no? Entonces sí sería importante explorar si es que está presentando algún... o está candidateando, digamos, ¿no?, algún cuadro de este tipo, ¿no? No lo desestimaría, ¿no? Y lo primero que habría que ver es que tenga la compañía necesaria. La última llamada telefónica, hermana Ruta, a ver, desde el Agustino nos llama María. Adelante con tu consulta, te escuchamos. Buenas tardes, quería saber sobre mi hijita. Mi hijita tiene 15 años, estuvo con una chica. Okay. ¿Podrías bajar el volumen de tu radio para poder escucharte mejor y así la licenciada también puede entender la consulta? Ya, un ratito. Ya. Mientras María va bajando el volumen de la radio, Graciela nos dice, ¿la depresión es lo mismo que la ansiedad? No. La ansiedad es un... Ya lo vacía. Ya, perfecto. Sí. Adelante con tu consulta. Adelante, María. Terminaron y en su agresión se golpeó sus bracitos, todo. Y de ahí estaba triste. Ahora ya no está triste, ¿no? Pero no sé si sigue con la chica o no.
Bueno, la pérdida, ¿no?, de la pareja suele ser un estresor, digamos, un suceso que puede desencadenar un ánimo de tristeza, pero es importante distinguir entre un estado de tristeza, un sentimiento de tristeza o una depresión, ¿no? Una tristeza no es un trastorno, una tristeza además es una emoción totalmente válida, adaptativa, ¿no? Cuando tenemos una pérdida, es ahí cuando aparece la tristeza, pero no necesariamente configura un cuadro de depresión, ¿no? Que como dije, hay una serie de síntomas que señalan estos manuales de clasificación, como ya mencioné hace un momento, que es importante revisar, ¿no? Y que son requisitos, digamos, para diagnosticar un cuadro de depresión, ¿no? Una última pregunta antes de concluir. ¿Puede el ejercicio jugar un papel importante a la hora de tratar los síntomas de la depresión? ¿El ejercicio en qué sentido? El ejercicio físico. Físico sí, totalmente, ¿no? Está comprobado que el ejercicio físico ayuda a la producción de sustancias y neurotransmisores que contribuyen con el bienestar emocional. En general para el tratamiento de la depresión hay una serie de terapias que están absolutamente probadas, ¿no?, en investigaciones. Lo que más efecto o la terapia de mayor eficacia y eficiencia es la terapia cognitivo-conductual, y si a eso le sumamos el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, como la fluoxetina, que es el que está más probado, es un éxito mucho mayor asegurado. No, esto se ha probado en muchas investigaciones con más de 400 adolescentes, no acá, justamente en otros países. Pero además de la terapia cognitivo-conductual, que implica la modificación de estos pensamientos, de estas creencias, como a veces muy absolutas, ¿no?, que tienen los chicos, o que catastrofizan, o es negro o blanco, o como mucha pesimismo hacia el futuro. Además se trata, como su nombre lo dice, cognitivo-conductual, de activar conductualmente al adolescente, y ¿no?, modificar esas conductas, ¿verdad? Y modificar darles mayores herramientas para ser asertivos, para tener mayores habilidades sociales. Está también la terapia familiar sistémica, que es muy importante. Totalmente de acuerdo, Carolina. Por último, para concluir, ¿cuáles serían brevemente las conclusiones sobre el tema? Y por supuesto también dar el teléfono si de repente alguno quiere hacer alguna consulta. Yo empezaría diciendo, Ruth, que hay una importante tarea de los padres, de los adultos, de conocer esta etapa. Una responsabilidad compartida, ¿verdad? Compartida a nivel de distintas instituciones que tenemos a cargo, la crianza y la educación de los chicos, ¿no? Conocer la adolescencia es muy importante porque nos permite acercarnos de una manera más respetuosa y más curiosa hacia los chicos y poder empatizar con todas las situaciones que ellos pueden en este momento estar experimentando, ¿no? El adulto tiene los padres, en estudios además se ha comprobado mucho que la cercanía de los padres con los adolescentes previene de situaciones de riesgo, previene de la aparición de este tipo de trastornos, ¿no? Hay que estar atentos en eso, Carolina. Quisiéramos hablar muchísimo más. Rápidamente tu teléfono para ver si alguien quiere hacerte alguna consulta. Soy psicóloga, psicoterapeuta y terapeuta de familia. Mi celular es el 996-949418. Nosotros tenemos un consultorio en San Borja, así que estamos totalmente atentas y a su disposición para poder atender cualquier consulta y necesidad. Muchísimas gracias.